Estamos en la línea de batalla llevando la conferencia de prensa de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí denos a la campanita. Vamos a llegar a más personas. Apóyennos. Compartan este video. Gracias por su apoyo. Seguimos. Y luego, ustedes dos. El jefe del Estado mexicano, licenciado Andrés Manuel López Obrador, soy su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Un dato antes de iniciar mis preguntas. ¿Existe una urgencia para atender a los pacientes que sufren de picadura de alacrán y mordedura de serpiente? En una investigación de nuestra página se encontró que hay un registro de 2.594.828 accidentes por alacrán y 35.586 por mordedura de serpiente, sobre todo en niños. Una solución es tener disponible suficiente antiveneno, principal en esta época de temporada de calor. Los estados afectados son los del norte del país, presidente, solo que la COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo vamos a ver, nos entregas la petición, ¿sí? Y le pedimos al doctor Alejandro Sbarchi que nos diga sí. Si hay los medicamentos autorizados para esto. Sí, presidente. Desde luego que hay, pero si hay otras solicitudes, ¿por qué no se autorizan? Eso es lo que se debe de responder. Yo la entrego. Mi primera pregunta, jefe del Estado mexicano. ¿Recuerda usted que en enero del 2019 mi pregunta fue sobre el juicio a los expresidentes y usted expresó que se sometería a consulta popular? Por ello me permito preguntarle si conoce usted la plataforma juiciosaexpresidentesmx@gmail.com o @juicioexpresidentes.mx, en cuya organización se encuentran al frente Omar García, Ariadna Baena, Tania Cepeda, quienes buscan hacer conciencia sobre la importancia de la consulta y enjuiciar a expresidentes en caso de corrupción. Para que tenga validez esta consulta se requiere 37 millones de personas participen votando el 1 de agosto. Solo se tienen 47 días, presidente. La pregunta es, ¿se puede convocar y recordar desde este espacio e invitar a youtubers y a medios convencionales a sumarse a darle difusión a esta información? Sí, nosotros presentamos la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta y vamos a informar, como tú lo estás solicitando, y voy a fijar también la postura del gobierno y mi postura sobre este asunto. Solo tomar en cuenta, tener como antecedente de que se solicitó a la Cámara de Diputados de que se llevara a cabo esta consulta, luego la Suprema Corte de Justicia aprobó la realización de la consulta y ya el INE está preparando la celebración de esta consulta para el mes de agosto. Esto lo informo así, de manera muy general. La pregunta tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos indebidos, vamos a decir, que se cometieron
cuando ellos gobernaron. Aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando. Ya se va a conocer la pregunta tal cual, ya se conoce, pero aquí se va a dar a conocer la pregunta. En esencia es lo que planteé. Entonces, todos los mexicanos van a participar. Es poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones, eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o no se limita solo a las elecciones como se conoce, sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo, es mandar obedeciendo, no que ya me eligieron por 3, por 6 años y haga lo que haga, me tienen que aguantar. No, en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Entonces, por eso esta consulta. Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura. Adelanto también que yo de manera pública, desde que tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final, solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el que va a decidir. No es el presidente. Vamos a ser todos los ciudadanos. No es el presidente, todos los ciudadanos. Y yo voy a fijar mi postura, que va en el sentido de lo que acabo de exponer, de lo que dije cuando tomé posesión del cargo de presidente de la República. De todas maneras, para que la gente sepa, porque ni modo que los medios de información difundan de que va a haber una consulta con estos propósitos. ¿O viene algo hoy en los medios sobre la consulta? Entonces, aquí vamos a informar y que cada quien decida. Y un llamado a los medios para que informen. Eso no significa estar a favor o estar en contra, significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos, se siga fortaleciendo la democracia con la participación de los ciudadanos. Presidente de México, mi segunda pregunta es un ejercicio periodístico, ya lo hicimos alguna vez. Es una pregunta con varios incisos.
Solo requiero un sí o un no. Inicio. ¿Puede felicitar al INE por la organización? Sí. ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No. ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? No. El Ejecutivo propone y el Además no lo quiero, o sea, ojalá porque es fuera máscaras. Durante mucho tiempo se simuló. ¿Se acuerdan cómo se peleaba el PRI y el PAN? Y yo decía, son lo mismo, es el PRIAN. Y me tiraban a loco. ¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? Sí. ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio? Ni sí ni no. Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la Cuarta Transformación. Casi todas. Es sospechoso que el New York Times tome el tema de la línea 12 cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Orcasitas dio a conocer su libro. Ya he hablado de la prensa extranjera, no se caracteriza en los tiempos actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética. Pero eso no solo para el caso de México, es mundial. El New York Times, por ejemplo, tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos. No cuestionaba parejo, sino solo a uno. Y se puede decir que ese periodismo lo han hecho siempre, que es válido. Yo digo, no. La prensa tiene que ser profesional, objetiva, tiene que poner por delante la verdad, ser equilibrada, no prensa facciosa. Cuando hay una revolución, pues hay periódicos que defienden un movimiento, pero ya se sabe que es un periódico de la revolución. El Regeneración era un periódico para combatir a la dictadura, abiertamente. Pero no presumía de que era independiente, de que era plural. ¿Se acuerdan cuánto manipularon con eso? De que los periódicos eran independientes en México, plurales, que no tomaban partido. Bueno, habían hasta candidatos independientes. Y yo decía, independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Pero como el de Jalisco, siempre han simulado y han buscado engañar. el de Nuevo León. Y yo estoy muy contento ahora porque se acabó la simulación. Es un momento de definiciones, fuera máscaras. Estuve durante
mi gira por el norte de Veracruz y veía yo unos carteles espectaculares. PRI, PAN, ya no digo otro, juntos. Qué bárbaro. Qué cosa tan trascendente, tan importante. Eso es lo mejor. Y esto pasó en los medios y pasó en los partidos, en los intelectuales, en los académicos, en todo, fuera máscaras. Y ya sabemos quién está de un lado, quién está del otro, y no tengamos miedo a eso. Dicen es polarización. No, la polarización viene desde hace siglos, aunque siempre una minoría ha dominado, siempre, y han excluido al pueblo. Lo que está sucediendo es importantísimo porque ese mecanismo de control y de manipulación está quedando al descubierto. Es como la fábula de que el rey va desnudo. El otro día hablábamos de que los intelectuales, actores, escritores que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación son muy poquitos, que es parte de la decadencia. Imagínense, miles de escritores, de intelectuales, de investigadores con un pensamiento conservador. Nosotros ya contábamos y eran como 10. Se cuentan con los dedos. 10. Cuando los abajo firmantes, ¿cuánto fue el último manifiesto? ¿1000 qué? 2000, ¿no? 1480. Nosotros vamos a repasar. Enrique Semo, John Ackerman, Lorenzo Meyer, que no es militante, vamos a decir, es muy objetivo, moderado, profesional, pero es un gran historiador. Damián Alcázar, Fabricio Mejía, sí, que es escritor de los jóvenes, porque casi todos en contra, los escritores jóvenes. O sea, es el fruto de la política neoliberal. Eso es lo que dejaron. Entonces llevamos 3. Luego nos vamos a los actores. 2. Damián Alcázar. Demián Bichir. Y Bichir. Demián. Bruno Bichir. ¿Cuánto llevamos? 5. Luego también Damián, su hermano. ¿Cuánto llevamos ahí? 6.
Luego, Elenita, 7. Epimenio, Oibarra, 8. Y los moneros, que son de primera. 4. De primera. Rafael Barajas, el Fisgón, 9, ¿no? 10. José Hernández, 10. Antonio Helguera, 11. Pedro Miguel, 12. ¿Hasta ahí? John Ackerman. Bueno, y unos 2 o 3 más, o sea que ofrecemos disculpa, pero eso es todo. Eso es todo lo que se cuenta. Antes, porque se nos adelantaron, teníamos el apoyo de Monsi, de Carlos Monsiváis, de Hugo Gutiérrez Vega, de Luis Javier Garrido, José María Pérez Gaichema, Jaime Avilés, el gran escritor mexicano que merecía premio de literatura, premio Nobel de literatura, Fernando del Paso, gran escritor. Que era el otro intelectual poblano que vivió en Jalapa siempre, Pitol, Sergio Pitol. Ellos ayudaron. Ida Rodríguez Trampolín, sí, ellos ayudaron en la formación del movimiento hasta cuando les propuse el nombre, una discusión importante. Arnaldo Córdoba, sí, de primera, Arnaldo, de primera. Pero bueno. Continúo con los incisos, presidente. ¿Se mantiene la promesa de darme la entrevista para que me titule la siguiente semana? No. No. Sí. Bueno. Han pasado 911 días de gobierno. ¿Ha sentido en algunos de ellos mareo de poder? ¿Cómo no te puse? Han pasado 911 días de gobierno. ¿Ha sentido en alguno de esos 911 días algún mareo de poder? No, tengo los pies. La tierra, no levito. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y suele pasar cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando se entiende de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando siempre está presente el pueblo, el país, México, la nación. Para eso es el poder. Lo demás no sirve de nada, es vanidad, es parafernalia, es acumulación de fama, de dinero, pero eso no es importante. El último inciso, presidente, ¿tiene el pegamento para unir a la sociedad de México? Sí, y lo estamos logrando, siempre y cuando se entienda como sociedad a todo el pueblo,
Porque antes se acuerdan que hasta se decía, es de la sociedad. Y había esa expresión. La sociedad eran los de arriba. Habían secciones, y todavía hay en los periódicos, de sociedad. ¿Y qué no es sociedad? El indígena, el campesino, el obrero, el maestro, el comerciante, el tianguista, ¿no es sociedad? Entonces, todos somos sociedad, todos. Presidente, mi última pregunta. En estos días proliferan los payasos con pelucas y sin ellas, los cuentachistes, ahora autollamados estandoperos, así como cómicos y sus patiños en los medios convencionales de comunicación. Para encontrarlos solo basta decir de Tin Marín de Dopingüe. Ahora que son oposición, todos ellos se autodenominan periodistas legítimos. Critican a usted hasta porque se le cae un lápiz. En las elecciones intermedias generaron una campaña sucia en su contra y en torno a los logros de su administración, sobre todo en la Ciudad de México. Presidente, usted gobierna con la comunicación, con el ejercicio de rendición de cuentas de estas mañaneras. Pero ahí están a su alcance los medios públicos del Estado. También los neoliberales minimizaron su participación para que no le hicieran sombra a la televisión y a la radio comercial. La pregunta es, ¿en algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a verdaderos periodistas independientes, sin antecedentes de corrupción, así como a voceros políticos y técnicos de su gobierno, para que brinden información con objetividad, sin sesgos, sin amarillismos o sin sensacionalismos, e informen verazmente a la ciudadanía que aún no tiene acceso a Internet? Y en ese sentido, presidente, proponerle con todo respeto que las conferencias vespertinas pudieran continuar para tratar temas como la obesidad y las adicciones, entre otros problemas que tiene la salud de México. No, ya no. Es cuanto, presidente. Sí, vamos a seguir con esos temas que son importantísimos. El que se oriente sobre la nutrición, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, todo lo que es medicina preventiva. Necesitamos dedicar mucho tiempo a eso, a hacer conciencia de que es muy importante que nos cuidemos, que así es como se resisten las enfermedades o se enfrentan las enfermedades con la medicina preventiva. Depende mucho de lo que nosotros hacemos. Y también el tema de las drogas. Vamos a seguir aquí hablando de este asunto y de otros. Nada más que ya va a pasar la etapa postelectoral y ya a otra cosa, mariposa. Pero mientras esté, pues tenemos que estarnos ocupando porque tenemos que estar informando a la gente. Todavía hay mucha manipulación y hay que estar informando constantemente. Pero sí hay muchos otros temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, con la creación de empleos, con el que no haya carestía de la vida, el que alcance el ingreso, el que logremos mejores condiciones de vida, de trabajo, el tema de la paz, de la tranquilidad, todo esto que
estamos atendiendo que ahora con la veda electoral y como es natural el predominio de la actividad política electoral, se hizo a un lado, dejamos de hablar de esos temas, ahora vamos a retomarlos de nuevo. Es muy importante, muy importante, el campo, la actividad pesquera, el turismo, la relación con Estados Unidos, sobre todo en temas de inversión, de desarrollo industrial, de comercio. Todo eso vamos a seguir aquí tratando permanentemente. Bueno, pues te quedas para mañana. Un documento en el que le pone en consideración del Pleno y pregunta si consideran que es necesario. Gracias. Pregunta el ministro Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter que si es constitucional la reforma que extiende 2 años su periodo al frente de la Corte. ¿Qué opina de esto que acaba de publicar hace unos minutos el ministro? Ay, hombre. Que estoy de acuerdo con él, que lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad. No me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen. En este caso, la posibilidad, nada fácil, de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Saldívar, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera, así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar jueces, ministros, magistrados, Están podridos. jueces, magistrados y ministros rectos, íntegros, que son pocos, es la minoría, lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge, se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea, hasta que termine su mandato como ministro, presidente no solo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Y que se entienda, no es reelección, es que termine en el 24. Como va a terminar
pero solo como ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, Corruptazos de primera. donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Pero bueno, con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decida. Yo sí tengo la obligación de informarle al pueblo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Así de claro. Y no hace falta argumentar mucho. Es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos 3 meses. La libertad de delincuentes, de grupos Criminal. que se dedican a Cuello blanco. actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. Imagínense que se ampara a los delincuentes. No solo a los de la delincuencia organizada, sino también a los de cuello blanco. ¿Cuándo han visto que se castigue a los potentados? Porque las leyes fueron Nunca. hechas para ellos. Es muy raro. Las cárceles están llenas de pobres. Se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Hay que limpiar el Poder Judicial. Y si quieren más de lo mismo, que con su pan se lo coman. Pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana, Sara. Pues aquí termina Queda la conferencia de prensa. Pendiente la pregunta, mañana. Gracias por su apoyo. Muy buenas respuestas, buenas preguntas. Bueno, las preguntas son siempre con dardo envenenado.